abordándolo en el segundo parcial, segundo que les había platicado. Básicamente retomando lo que han estado viendo con Edson en los últimos días, terminaron de abordar el capítulo 3. Habíamos hablado de la taxonomía de las políticas de acuerdo a varios criterios. Reitero en que ese es uno de los puntos claves que tienen que tener claros desde ya. La clasificación de política, seguramente va a ser alguna pregunta de algún caso, definitivamente en materia de evaluación en el examen. De ahí hablaban del tema de cómo llevarlo de los fines a los objetivos, los fines como algo de carácter más general, un poco más en un sentido de un logro como el caso del bienestar o solidaridad o seguridad, entre otros que pudiéramos ver, versus el objetivo como ya esa concreción de la finalidad para la cual está siendo formulada la política. Entre los objetivos también hay uno de los cuadros que es clave que ustedes estudien, que se aprendan dentro del capítulo 3, que son los distintos objetivos de política que empiezan desde los que ya conocemos respecto a las variables macro principales, más un par ahí que tienen más incidencia en materia social. El tema de cómo cuantificarlo, si lo podían dejar en ciertas dimensiones, valor absolutos, en rangos, en porcentajes. El tema de los conflictos de objetivos, el hecho de que nosotros tenemos variables interconectadas, si yo preveo modificar o incidir en una de estas variables, lo más seguro es que también tengo una afectación secundaria en otras variables. Entonces, es donde tiene que verse qué impacto se va a dar entre otros objetivos, qué conflictos se dan, un poco una referencia de evaluación entre los beneficios y los costos de implementarlo y del bienestar en general de la población. Y más o menos eso era lo que abordaba el capítulo 3. Ahora, en el 4, que ya es la elaboración propiamente de la política económica, acá se habló, como dice, de cuáles eran los actores, los procesos de decisión clave para la formulación de política, el tema de los juegos de poder y las tomas de decisiones. Entonces ahí, creo que se quedaron medias, pero estoy retomando ahí algunos de los elementos que se hablaron. Digamos, acá nos habla un poco de cómo hay que comprender a los que toman la decisión, en el sentido de que cuando se formula una política o varias políticas que pudieran haber, estamos hablando propiamente del objetivo que se está buscando, de toda la propuesta como tal ya formulada, pero de ahí pasa a un proceso de toma de decisiones donde influyen también los aspectos políticos, la administración pública, la parte técnica. Yo no sé si acá, digamos, hay personas que trabajan para el sector público, pero creo que normalmente somos los que estamos más familiarizados precisamente con ese proceso. Ustedes saben que las distintas requerimientos que uno puede llegar a hacer incluso en una institución pública tiende a ser incluso tardada en la resolución de lo que nosotros solicitemos. Ni hablaban, por ejemplo, creo que fue uno de los últimos puntos que se abordó en la última clase, del tema de la burocracia. El hecho de que alguien tiene que hacerse responsable, alguien tiene que tomar la decisión por muy mínima que sea la intervención, y muy de la mano con las funciones de esa institución, pues conllevan precisamente un tema de responsabilidades, de poderes, y eso es un poco lo que juega la burocracia, y que al final, decía esta misma presentación, puede generar retrasos. El tema de las influencias, actores de distintas índoles que tienen impacto en la toma de decisiones, y entonces es ahí donde juega un rol muy importante en las relaciones que pueda tener el país con el resto del mundo. Sabemos, por ejemplo, la alta dependencia comercial que tiene nuestro país respecto a Estados Unidos, y bajo esa lógica, muchas de las decisiones que se pudieran tomar muy a lo interno del país, muy en el concepto de soberanía del país, deben de contemplar que si en algún momento puede afectar los intereses de este socio comercial, pues puede afectar terriblemente la parte de ingresos para el país, más otros temas políticos y de poder que se entrarían en juego
tratar de tomar decisiones que ponen en riesgo los intereses de países como Estados Unidos. Creo que en algún momento yo he dado el ejemplo, no me acuerdo si ya con ustedes, del tema de combustibles. Se hablaba hace unos años de, creo que fue todavía para cuando estaba Chávez en Venezuela, de que ante el incremento constante de los precios de los combustibles y que eso pues conlleva niveles de inflación, encarecimiento en general de los productos de la canasta básica y de las acciones en el país, el presidente de Venezuela en ese entonces ofrecía la posibilidad de abastecer con el insumo básico a nuestro país siempre y cuando terminara de ser procesado o refinado acá en Guatemala. ¿Qué significaba eso? Pues aceptar a un precio considerablemente menor o aceptar algún tipo de donación de esa naturaleza era actuar en contra de los intereses de países como Estados Unidos. Entonces, por mucho que pudiera pensarse que era una buena alternativa aceptar ese tipo de transacción o de acuerdo, a la larga, todo el tema que pudiera derivar con este socio principal nuestro, pues era algo que limitaba el poder actuar de las autoridades del país. Y así pues podemos ver constantemente esos juegos de poder en la toma de decisiones. Eso es un poco lo que ustedes tienen que ir viendo acá. Ya no solo se va a quedar en la parte técnica, sino que ya va a trascender a la parte política. Veamos acá qué elementos dice el alcance de la opinión pública. Por ejemplo, acá de lo que voy a resaltar, por eso estoy retomando algunos temas que ya vieron con Edson. El tema, por ejemplo, de la opinión pública también va a tener influencia en la toma de decisiones de los distintos partidos, gobiernos o las personas que se encuentran en el poder. Piensen, y lo hemos platicado con el tema, por ejemplo, los seguros que iban a volverse obligatorios y demás. Obviamente la manera en la que lo estaban implementando, ya dijimos, no era la ideal, no se hubiera dado abasto, no se hizo quizá un proceso escalonado de transición, no se previeron muchas situaciones, pero más allá de eso, el tema de la irresponsabilidad al volante, de perjudicar a un tercero por ese tipo de acciones, el tema de riesgo moral, un montón de ejemplos más, tenían o llevaron al tema de la oposición ante esa medida, y a quienes perjudicaron, no me dejarán mentir, la mayoría de ustedes seguramente se vio afectado con ese tema de los bloqueos. Espero yo ninguno de ustedes haya participado activamente, pero pues es cada quien y su decisión. Pero el tema aquí es que fueron medidas de presión de la población que estaba en contra de una implementación de algún tipo de política o medida como tal, y que eso conllevó a que se retrocediera en esa implementación. Entonces, así como eso, dicen los medios de comunicación, ustedes han visto que se habla mucho de, lamentablemente, los medios de comunicación del país que están al servicio de determinados grupos o se nota mucho que toman partido respecto a ciertos intereses o ciertos partidos políticos en particular, y obviamente ya la información llega con determinado sesgo a la población, y así sucesivamente podemos hablar del tema de la opinión pública y de qué es lo que se podría considerar. Es importante que lo tomen en cuenta también. ¿Por qué les digo eso? Porque recuérdense que ustedes al final del tema de semestre tendrían que formular una política, y cuando lo hacen la presentación, por lo regular, pues el auxiliar y yo vamos a estar ahí jugando todos esos roles para poner a prueba la medida que ustedes están proponiendo. Una medida que pueda tener bastante alboroto, llamémoslo así, puede ser una medida que no va a avanzar en su proceso de aprobación e implementación, y pues tenemos que, con los rezagos, pierden efectividad. Entonces, por eso les hago como para que tomen esas consideraciones. Vi que eso les preparó también ejercicios como para que vayan viendo ese tipo de consideraciones, porque al momento de ustedes formularla tienen que tener claro de no incurrir en alguno de estos elementos que aquí se plantea. El tema de las dimensiones, acá el tiempo
es muy importante, eso es quizá lo que más se resalta en esta parte y más adelante, porque nosotros necesitamos muchas veces medidas que den resultados casi inmediatos. Y la otra cuestión es que, si se dan cuenta, muchas de las medidas en nuestro país son tomadas de manera reactiva. Se presenta un inconveniente, algún tipo de problema, alguna situación, y eso conlleva a tomar decisiones apresuradas y a tratar que en el menor tiempo posible pudieran empezar a brindar los efectos. Pensemos, se me ocurre, en contexto de pandemia, la habilitación de los hospitales temporales, son medidas que pues se necesitaron en ese momento de la crisis de salubridad, pero que también derivan en que tuvo que ser de esa manera, dado que el sistema de salud en el país se caracteriza por ser deficiente y ser insuficiente para la población guatemalteca. Entonces, ahí está como que un poco la idea del sentido de urgencia. Se requieren decisiones rápidas, se actúa en forma coyuntural ante esas situaciones, se busca que se tengan efectos inmediatos para evitar retrasos significativos. Recordemos que ahí un atraso se convertía precisamente en el riesgo de varias pérdidas o de varias muertes en ese contexto. Y pues al final también son usos ineficientes de recursos, dado que en este caso fueron habilitaciones de hospitales temporales que de ahí ya no están funcionando. Yo no sé cómo está actualmente Villanueva. En su momento recuerdo que ese hospital de Villanueva había sido financiado, no sé si total o parcialmente, por préstamos externos. Estaba ya en su fase de casi de implementación o de entrega dentro del proceso del proyecto con el préstamo externo, y pues el tema de urgencia hizo que se habilitara para casos de COVID, pero yo no creo que le den el debido alcance o mantenimiento a un hospital de esa naturaleza. Peco de decirlo si no tengo ahorita la información de cómo está esa situación, no digamos el parque de la industria, que pues solo se usó temporalmente para responder a esa emergencia. Las etapas ahí fue donde también creo que distraje a Edson en uno de los salones, pero les decía, fijo, esta es pregunta de examen, ya sea que les pregunte en qué consiste alguna de estas etapas, o que les dé la definición y ustedes me digan en qué etapa va, o que les diga cuáles son las etapas del proceso de toma de decisiones, pero en términos generales y de manera ordenada, pues aquí nos habla de 6 etapas que debería de agotar una política antes de implementarse. Entonces acá dice reconocer el problema, identificar los problemas a través de la obtención de información. Ese es el punto de partida, lo será para ustedes también. Ahí tienen que tratar de resolver un problema. Análisis de problemas y alternativas, evaluar las desviaciones respecto a los objetivos económicos y las posibles soluciones. Dentro de la formulación misma de una política, por lo que ya veníamos platicando, vamos a tener un problema, ese problema está afectando un fin determinado, está afectando particularmente a un objetivo. Entonces, toda su formulación debería de ir encaminado a que retome esa senda. Por eso nos hablan de los problemas y alternativas. Un ejercicio básico en este punto puede ser un árbol de problemas, en el sentido de identificar cuál es el problema general que yo quiero abordar, cuáles podrían ser sus causas y cuáles son problemas derivados de dicho problema central. Eso les permite ver cómo, hacia qué variable se ve más afectada, qué es lo que deberían de intervenir o en qué enfoque deberían de hacer. El diseño de las medidas, formulación de políticas específicas. Aquí es donde también se hace mucho la distinción entre el equipo técnico que llega a realizarlo. En teoría, pues una política podría o debería de formularse por un equipo de expertos en la materia, de personas especializadas, de personas que han investigado la materia y formularlo como tal. De ahí pasa a procesos de consulta y discusión, dice intercambio de opiniones con actores relevantes y discusión parlamentaria. Por ejemplo, en el caso de los préstamos de inversión, préstamos con fuente externa, hay un proceso específico determinado por ley en el cual, pues sí, se da la solicitud vía Ministerio de Finanzas hacia el organismo financiero o hacia el país, utilizando también la vía diplomática, que es el MINEX.
se presenta o se formula en función de un problema con el que va a ser el ejecutor de ese préstamo, por poner el ejemplo. Y ya teniendo el proyecto, pues ese proyecto pasa por validaciones de los que pudieran estar involucrados dentro de esa misma formulación y finalmente se manda a CGPLAN para una opinión técnica, donde el equipo que está más relacionado con el tema que se está abordando, pues lo revisa y pues dice si sí le da un dictamen favorable o si pide algún tipo de ajuste o de ampliación a los documentos antes de que siga con su proceso. De ahí llega una etapa de negociación de las condiciones financieras, una recopilación de opiniones técnicas, entre las cuales figura incluso una respecto al monto de divisas que entraría y qué impacto tendría en términos monetarios en el país, y otro sobre el impacto que tendría aumentar la deuda en el monto que se estuviera negociando. Y finalmente, si ya tiene todos esos documentos, pues puede ser armado el expediente para presentarlo ante el Congreso, por ejemplo, donde le asigna un número de iniciativa, empieza su proceso de lecturas, de opiniones, y hasta que finalmente es aprobado. Eso es muy, a grosso modo, decirles desde una perspectiva algunas de las implementaciones que se hacen en el país, particularmente los de fuente externa, pero para que vayan viendo que más o menos tiene esta lógica, ¿verdad? Identificar un problema, formular la alternativa, someter la discusión y aprobación, y no por la 4. La 5 dice discusión y aprobación, medidas de ley en rango inferior, discusiones de aprobación de comisiones. Pensemos que podría ser algún tema agrario, puede ser un tema que afecta a presupuesto, entonces las comisiones específicas del Congreso tienen que emitir su dictamen. Y finalmente la ejecución, que es la implementación de las medidas adoptadas. Entonces, ¿por qué es importante tener claro las fases? Porque si ya dijimos que uno de los elementos importantes es el tiempo, de ahí tengo que ver el tema de cumplir con todo este proceso, entonces es ahí donde va a surgir luego el concepto de retardos que se estaba platicando en la última clase. Acá, unas salvedades. Lo primero es que dice, el orden de las fases puede experimentar cambios. O sea, acá está numerado del 1 al 6, pero no siempre se va a dar de este orden, al menos no en la práctica. Este es como el ideal, todas sus fases bien ordenaditas y demás. ¿Por qué se les dice? A veces se da la situación en la que no hay suficiente sustento, y era lo que platicábamos en los primeros capítulos, no hay suficiente sustento teórico, evidencia de datos o antecedentes para las medidas que algunas autoridades proponen. Entonces el tema de alternativas y de políticas específicas puede surgir antes de todo el tema del análisis de problemas y alternativas. Y yo les daba el ejemplo ahí sí desde la experiencia de que uno ve estas iniciativas de ley, se las cuestiona a veces solo con la idea general de lo que están presentando, pero de ahí en estas consultas que ellos realizan, por ejemplo, si tuviera un impacto en materia de recaudación, pues se lo mandan a la SAT y le dice, aquí está la iniciativa y por favor emita su opinión. Entonces uno empieza a analizar las situaciones, los datos y demás, y calcula, bueno, si ustedes implementan esa ley, este es el impacto, esto es un sacrificio o esto sería lo que aumentaría los impuestos, etcétera. Entonces se dan cuenta que hubo un tema de alternativas, una consulta y finalmente pues hay un poco de reconocimiento de otros problemas que podrían estar asociados. A nosotros cuando estuve en SAT nos pasó precisamente con esta ley que les comentaba del tema del régimen de sectores productivos que aprobaron y que se implementó creo que a partir de abril, y del nuevo monto del de pequeño contribuyente. Y les decía en su momento, pues pequeño contribuyente tenía hasta 150,000 anual, y de ahí pasaba a otro que es el régimen general. ¿Qué implicaba el régimen general? Pues a veces, o sea, paga pues entre el balance de debe y haber en cuanto a IVA, pero también contribuía en ISR e ISO en algunos casos. El hecho de pasar a un gran bloque de personas que ganan más de 150,000, pero menos de 400,000, no me recuerdo el monto que dijimos la vez pasada, implicaba que estas, al pasarse al pequeño contribuyente, dejan de pagar temas como ISR e ISO
ante ese ajuste. Y eso es algo que no lo había contemplado la iniciativa de ley hasta que llegó a procesos de discusión parlamentaria. Y sí, SAT se pronuncia y dice, si ustedes implementan eso, este es el monto de sacrificio fiscal que tendría el país. O sea, esto dejaríamos de percibir. Pero a pesar de eso, pues ustedes vieron, fue aprobado y ahora está vigente y pues afecta a algunos y beneficia a algunos otros. Entonces, eso de que todas las fases se vayan a votar no necesariamente se da en la práctica y no necesariamente se da en el orden en el que se les está presentando. Algunas medidas se llevan a cabo con rapidez y automatismo y no requieren que se cubran todas las fases. El proceso de elaboración de decisiones puede generar retroalimentaciones hacia fases anteriores. Les daba el ejemplo de mandan la consulta a SAT y SAT les dice, mire, esta situación. Sí hubo un par de ajustes en cuanto a algunas definiciones que habían incluido en los otros regímenes de sectores productivos, eso sí. Las fases pueden superponerse, y en MINFIC sí lo miraba bastante, que podría ser que están pidiendo la opinión de tal lado y al mismo tiempo ya están negociando condiciones. Se pueden superponer, o sea, tratar de avanzar en paralelo con alguna otra fase. Y el proceso puede verse interrumpido por acontecimientos externos. Entonces, siempre en el contexto de COVID, por ejemplo, se aprobaron, si no estoy mal, 3 préstamos, que algunos de estos ya llevaban bastante tiempo en el Congreso y que no se habían aprobado. Y los recursos que inicialmente estaban para un propósito terminan siendo reorientados a atender la emergencia. Entonces, es un tema de acontecimientos externos, como dicen. Todo el plan de gobierno de Yamatei pues tuvo que reorientarse a que los primeros años fueron difíciles en materia de salubridad y que posteriormente estaban todos los efectos derivados en la parte económica, el cierre de las empresas, el tema de desempleo, los niveles de inflación, etcétera. Entonces, ahí es donde dice el proceso como tal puede verse interrumpido por acontecimientos externos. El tema de combustibles puede ser otro elemento que también conllevó ajustes en las tomas de decisiones en materia de política. Los retardos, aquí quise reiterar, aunque ya lo vieron, insisto, en algunas partes ya con Edson, pues era de reiterar este tema, porque nos está diciendo que podemos tener retardos internos y externos. Acá el externo es el más lógico, obviamente va a ser algo que afecta la implementación o los efectos esperados de la política en función de algo que está fuera de nuestro alcance o que fuera del país. Pero en el caso de los internos dice retardo de reconocimiento y retardo de acción. De reconocimiento es que haya algún problema en particular que se les está dejando pasar y no se ha acatado o tomado las medidas correspondientes. Y de acción es que sí se tenga conciencia de ese problema, que se necesita intervenir, pero todavía no se ha hecho nada al respecto. Temas, por ejemplo, se me ocurren, pero solo son así ideas al azar. El reconocimiento, el tema de pandemia, y que cambió el sistema educativo del país entero, incluyendo en la Universidad de San Carlos, obviamente afectó la manera en la que los estudiantes han estado asimilando la información. Eso conlleva que todo el sistema educativo no pudo solamente borrar el avance tecnológico y seguir como se hacía antes de pandemia. O sea, sí se tienen que adoptar nuevas tecnologías, prever toda esa incidencia de la inteligencia artificial y demás, pero no se reconoce, por lo menos no he visto yo nada relacionado al tema de inteligencia artificial o los efectos post pandemia en la manera en que aprenden los estudiantes en el sistema educativo, y eso va a tener seguramente implicaciones a la larga. El tema de retardo en acción, al contrario, ya se sabe que es un problema, pero no se ha hecho. Mucho se habla, por ejemplo, y muy parecido al tema, de las brechas digitales, o sea, todo el tema de tener acceso a Internet, de saber utilizar un equipo de cómputo, una tablet o algo por el estilo, de conocer de los sistemas y de las distintas aplicaciones,
Es algo que ya se ha abordado porque en ciertas áreas, particularmente rurales, distantes y demás, no hay la infraestructura, por ende no se puede dar la capacitación y se da todo este tema de la brecha digital. Ya se sabía antes de pandemia, se sabe que empeoró por temas de UNESCO, UNICEF y otros estudios que han empeorado tras la pandemia, pero se han dado cuenta que no ha habido ahí algún tema de impulso para llevar ese tipo de inversiones hacia el interior o a las áreas que no tienen acceso todavía en materia de infraestructura, no digamos para temas de capacitación relacionada. Entonces, reitero, unos reconocimientos porque todavía no se ha considerado quizá como tal la naturaleza del problema y lo que pudiera implicar a futuro. Y el de acción es que sí se tiene conciencia del problema, pero no se han implementado medidas para resolver. Entonces eso es un poco también algo que quería ir recalcar porque sí es importante que ustedes lo sepan identificar y evaluar. Actores que toman decisión versus actores que influyen en la toma de decisiones. Entonces acá nos dice, pues el gobierno es el principal ejecutor, el parlamento por temas dependiendo del nivel que se está implementando la medida de política, pues va a tomar decisiones respecto a lo que va y a lo que no va. El Poder Judicial, dice, no necesariamente va a ser tomador de decisiones, pero sí tiene influencia porque al momento de establecer leyes o aplicarlas, porque no sé si ustedes han visto, pero el tema de la ley está muy sujeto a la interpretación. Entonces, la manera en la que se aplican las leyes también tiene incidencia en cómo se llevan a cabo las distintas acciones. Ahí dice resolución de conflictos, protección de derechos, todo eso tiene influencia entonces desde la formulación hasta la implementación. Vean que muchas veces se tiene, no sé, en el sector público, cierta reserva respecto a tomar decisiones, asumir responsabilidades, porque está la Contraloría General de Cuentas como un ente fiscalizador. Y entonces, a veces se ha criticado que las personas de esta institución tienden a ser subjetivas, o sea, si les toca a una de estos representantes de la Contraloría que tiene un criterio, podría conllevar algún tipo de multa o algún tipo de sanción para algún funcionario, si a su criterio lo ameritan, no necesariamente un criterio objetivo. Esa ha sido una de las críticas dentro del sector público, del proceso de fiscalización y demás. Temas como el MP, que también hace ahí sus indagaciones en algunos elementos. Entonces se dan cuenta que si esos dos están ahí como una amenaza latente a los que toman decisiones y a los que implementan las políticas, eso va a tener influencia definitivamente en cómo se van a llevar a cabo. Los partidos políticos, ahí dice desde las plataformas y programas, o sea, sus ideologías y sus intereses. Entonces, ustedes se han dado cuenta con el actual gobierno que reina otro tipo de ideología y entonces también hay ciertas prioridades en algunos temas que han pasado a fases de discusión y aprobación. Lo burocrático, que creo que todavía lo vieron, y les decía, juega un papel crucial en la toma de decisiones. Todas estas agencias pueden verse afectadas. La burocracia está constituida por funcionarios de carrera y de personal contratado, manteniendo una estructura estable a pesar de los cambios de gobierno. Y entonces ahí ustedes sabrán que cuando hay cambios de gobierno, pues todas las cabezas de las instituciones son las que suelen rodar, ¿verdad? Ministros y directores en algunos casos, pero las personas hacia el interno, ese funcionario público, puede llevar 20 años, 25 años trabajando en la misma institución y haciendo las cosas tal y como las hacía hace 25 años. Se da mucho esa situación. Entonces, por mucho que haya ciertos avances en sistemas, en tecnologías, en procesos, toda la buena voluntad para hacerlo, tenemos personas ahí que sindicalizadas y otro tipo de cuestiones que van a afectar cómo se implementa cualquier medida que se quisiera proponer. Y ustedes lo habrán visto, y pecaré de hablarlo, pero hasta en la misma facultad, cómo podrían tratar de implementarse ciertas medidas y que pues hay personas ahí que tienen muchos años de carrera
y por tanto es más difícil que cedan ante los cambios que se proponen. ¿Cómo funciona entonces el sistema burocrático? Dice, al suministrar información y elementos valorativos, los datos esenciales para la toma de decisiones. Muchas veces por esos cambios en las cabezas, les decía yo, pues estos tienen que también abocarse en el personal que tiene más tiempo que ellos para saber sobre casos anteriores, sobre cómo se ha abordado, problemas que pudieran surgir, consejos y demás. Y pues esa es una de las fuentes de información para los nuevos dirigentes en cada institución. Para ejecutar las decisiones colaboran para la implementación de políticas y decisiones adoptadas. O sea, son al final los que van a tener que implementarla. Y dice, aunque es secundario, el poder político depende significativamente del sistema burocrático. Los gobiernos no pueden llevar a cabo sus tareas sin la colaboración de la burocracia, que se involucra activamente en el núcleo del proceso político-económico. Entonces, esa estructura de base pues sirve para que se sigan implementando algunas medidas. Por ahí va la lógica de lo que está diciendo. Ventaja informativa, ¿por qué tiene esa relevancia la burocracia? Les decía, llevan tiempo, entonces tienen más información. Está el tema de la argumentación técnica, dice la burocracia asegura la viabilidad técnica de las decisiones políticas. En algunos casos sí sirve como contrapeso, o sea, aquí tienen que ver las dos aristas. Que llega algún tipo de nueva autoridad y no tiene el conocimiento respecto a cómo se hacen las cuestiones, y entonces estos pueden orientar o apoyar a que las cuestiones sigan progresando. Y ahí nuevamente voy a pecar de estar criticando a organizaciones, pero por ejemplo, cuando asume Álvaro González Richie en el Banco Central, pues una de las cuestiones que más llamaba la atención por lo menos a los economistas, es que un no economista, o sea, un mercadólogo, iba a ser prácticamente cabeza de una institución tan relevante para el país como es la Banca Central. Entonces, en ese caso en particular, habían pues muchos temores respecto a cómo iba a funcionar la Banca Central, si se iba a ver ciertos grados de inestabilidad a nivel macroeconómico, que pues, el tema macroeconómico por lo regular se ha mantenido estable y es algo que las instituciones internacionales siempre alaban, digamos, del país. Pero si no se dio esa situación es porque a lo interno, digamos, de la banca, hay funcionarios de carrera y dirigentes que sí mantienen el estatus y el orden y que han permitido que la máquina siga funcionando. Entonces, en ese sentido, el tema de la burocracia de los funcionarios de carrera actúa a favor de una institución para que no se venga a pique. A ver, vean ahí la pregunta de Josué. ¿Qué responderían ustedes a lo que pregunta ahí Josué? Nadie, en serio, vamos a ver, dice, está, político, favores, gente. Ok. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué ponen a un mercadólogo? O sea, no es por sus capacidades, no es por nada técnico. Y sí, o sea, González Richie pues tenía, que era diputado antes que pasara eso. Seguramente hay un tema de movimiento de influencias, favores políticos, qué sé yo, no me voy a entrar además, pero la lógica es esa. O sea, ahí realmente debería de ir por lo menos un economista, porque estamos hablando de la banca central, un administrador todavía, porque pues el tema gerencial puede quedarse a cargo de un administrador, pero si tenemos un mercadólogo al mando de esa situación, pues la única explicación es precisamente todos estos temas de influencia. El ejemplo, más allá de la crítica a cómo se toman las decisiones en nuestro país, es ver cómo en este caso fue positivo todo ese aparato burocrático en la banca central.
Entonces ahí sí se cumple, por ejemplo, el tema de la argumentación técnica, aseguran la viabilidad técnica de las decisiones que se toman. Estabilidad en gobiernos de coalición dependen de la continuidad y estabilidad del sistema burocrático para mantener las decisiones políticas. Esto quizás se ve más incluso en la facultad, y ojalá que no van a regañar aquí si se enteran, pero por ejemplo también en la facultad ustedes han visto que hay partidos políticos tanto a nivel de ¿cómo se llama?, de estudiantes como de profesionales. De hecho, el lunes van a haber tema de elecciones ahí de representantes de docentes ante el Consejo Superior. Obviamente, al haber partidos, hay grupos, hay divisiones en ese sentido, y para que se implemente o para que se lleve a cabo ciertas acciones, como dice, confían en que haya cierta estabilidad, o sea que en el siguiente periodo debería de poder quedar algún aliado para lo que se tenga previsto siga funcionando de esa manera. Y es por eso que en algunos casos algunas autoridades han estado por 2 periodos, por ejemplo, y eso pues garantiza cierta continuidad de algunas acciones. Entonces, más allá de a qué candidatos me estoy refiriendo, el punto es ejemplificar que solamente la continuidad del mismo grupo político, o al menos de aliados, garantiza esa continuidad de las decisiones políticas que se toman. Adopción de reformas económicas garantizan la continuidad y eficacia de las políticas adoptadas, ¿verdad? O sea, todas estas decisiones grandes, o si no, hay otro claro ejemplo también en materia de política que siempre no está de más que ustedes lo tengan en mente, es analicen temas de ejecución de presupuesto. Ustedes saben que, les decía, cambian las cabezas, cambian los ministros, hay todo un tema respecto a la ejecución que estos tienen que realizar, pero para tratar de buscar la continuidad de sus partidos políticos, que al menos a nivel nacional creo que nunca han ganado 2 veces seguidas el mismo partido, los niveles de ejecución tienden a aumentar en periodos previos a las elecciones, o sea, en el último año antes del año de elecciones, y precisamente como para figurar, como para manifestar que efectivamente están haciendo algo. Ya el último año, cuando ya se dan cuenta que ya están más de salida, hay muchas decisiones que se postergan, y más si ya se tienen los resultados. En los últimos meses ya casi no se quieren hacer responsables de muchas de las decisiones que hay que tomar, firmar, muchos procesos se quedan atrasados, esperando que el nuevo que llegue sea el que se responsabilice. Y en el caso, por ejemplo, los préstamos, que eran uno de los ejemplos que yo les daba, pues también se daba la situación que préstamos que ya iban casi de salida para llevarlo al Congreso, los regresan a etapas de formulación de mire, no estoy de acuerdo. De hecho, con Richie, cuando fue ministro de Finanzas, pasó que un préstamo que tampoco es que fuera el mejor posible, pero era un préstamo relacionado con asistencia técnica al sector cafetalero, no pasó porque a él no le parecía el banco que iba a ejecutar ese tipo de ayudas o asistencias técnicas a los caficultores, solo por la institución bancaria que hubiera sido la responsable. Entonces, esto ya estaba más de salida, negociado, todo lo que quieran, y regresa porque pues la nueva autoridad dice no va. Entonces sí se da mucho ese tipo de frenos en función de quién está en el poder. Y vamos a ver. Influencia en la vida económica. Dice, el protagonismo de la administración pública tiene su raíz en la necesidad de los gobiernos para tomar y ejecutar sus decisiones y garantiza 2 condiciones esenciales: permanencia y competencia. El binomio gobierno-administración pública influye en la vida económica a través de 3 vías. O sea, dense cuenta, administración pública serían como las instituciones, gobierno, las autoridades que van a estar dirigiéndonos. ¿Cómo van a tener entonces incidencia en la vida económica? Dice, persuasión, apelan a los sentimientos cívicos de los ciudadanos; estimulación, incentivos personales, generalmente a través de beneficios o penalizaciones; y regulación o reglamentación, decisiones obligatorias para inducir comportamientos deseados. Entonces aquí tienen como 3 formas de implementar, por así decirlo, con la sociedad o con la población en general. Uno dice regulación o reglamentación. Regulación, no sé, el ejemplo del impuesto sobre circulación de vehículos.
Ustedes saben que eso sí responde a una norma y que tiene como plazo máximo, que es el 31 de julio, ¿verdad? Para el pago correspondiente al impuesto anual, y que si en dado caso las personas no lo realizan, pues están sujetos a la multa correspondiente si fuera necesario. Pero el punto es que ahí no entra el tema de persuasión, de mire, por favor, contribuya usted con su impuesto de circulación para mejorar las condiciones del país, para dotar de ingresos tributarios para la ejecución del presupuesto. O sea, no es es la regulación. La penalización, pues uno tiende a tener más el temor quizá a la sanción que la persuasión nuevamente. O sea, que si a mí me van a poner una multa o tener algún tipo de penalización, también tiende a ser un factor decisivo. Incentivos personales también puede serlo. Muchos de las propuestas que se hacen tienden a figurar con el tema de incentivos. Quizá uno de los ejemplos son los incentivos forestales. El tema de incentivos forestales, pues sabemos que todo el tema de medio ambiente es una preocupación creciente la que ha habido. Países desarrollados pues tienen más conciencia respecto a ello que los países en vías de desarrollo, también por los avances tecnológicos en sus procesos productivos y demás. Pero en países como los nuestros cuesta hacer conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, de no estar talando masivamente áreas forestales y demás. Entonces funcionan los incentivos al brindar ciertos recursos para mantener un área forestal donde la misma comunidad se beneficie a través del uso sostenible de la madera. O sea, sí se permite la tala, pero es una tala moderada, sostenible, que deriva en procesos ahí de, no sé, muebles o alguna otra relacionada que permita dotar de recursos a esa sociedad. Y en contribución, pues, obviamente, estas comunidades cuidan las áreas forestales, áreas protegidas y cuestiones por el estilo. Entonces los incentivos pues funcionan más o menos de esa manera, ¿verdad? Darles medios, darles algún tipo de remuneración. Y la persuasión, en serio, tendría que ser, como dice, apelar a los sentimientos, o como que tomar conciencia, pero ustedes saben que estas, en realidad, en países como los nuestros, es una de las menos influyentes de las tres que ustedes ven ahí en la presentación. Desafíos, la coordinación entre las partes implicadas, y no digamos si son opositores, la descentralización territorial, y muchas de las cuestiones de intervención se quedan muy a nivel del casco urbano, muy centralizadas. El ejemplo les daba de las brechas de tecnología o digitales, quizás una de las que puede encauzarse con este tema. Obviamente, antes de pandemia quizá no teníamos el nivel de conocimiento de aplicaciones. Seguramente muchos de ustedes invirtieron en una mejor computadora o celular, quizá mejoraron sus paquetes de internet contratados residencial, sus datos, sus cuestiones, porque saben que necesitan de ese tipo de recursos para hoy en día. Algunos quizá tienen todavía ya la modalidad de teletrabajo como algo más formal o más estable, pero eso es en nuestra área, o sea, en el área rural o áreas más alejadas donde no hay acceso a temas de tecnología e infraestructura, pues sabemos que eso está igual que o peor que antes de pandemia. Y la autonomía, dice, garantizar la capacidad de toma de decisiones independientes, pues en teoría esa es la lógica con instituciones como la Universidad de San Carlos, pero pues ustedes saben que sí hay ahí algunos gérmenes de la influencia política de gobierno central dentro de la toma de decisiones. Y no sé si hace unos días publicaron cabal una imagen, si la encuentro se las publico ahí en el aula virtual, de cómo están amarrando todas las decisiones políticas que se vienen, ¿verdad? O sea, no solo a nivel, ¿cómo se llama?, externo, sino que también a nivel interno. Por ejemplo, pusieron algo de las elecciones en el Colegio de Abogados. Aquí recientemente hubo unas elecciones en el de economistas. Próximas las elecciones de rector, creo yo. No sé si habrán las de decano. Y eso solo es a nivel de instituciones de profesionales, pero hay otras a nivel país que se tienen que hacer de algunos representantes, en las que creo pues sí hay influencias de esas elecciones que yo les mencionaba. Entonces,
Lo de la autonomía, digamos que sí, pero no. Influencias externas, dice, grupos de presión. Conseguir regulaciones económicas que los protejan y promocionen, obtener nuevas ventajas o protegerse contra la pérdida de las existentes. Los grupos de presión siempre van a estar ahí. Si no, vean ustedes a las cámaras pronunciándose cuando algo pudiera afectar al gremio. Clasificación convencional, confederaciones de agricultores, las patronales, los sindicatos suelen ser también otros de los grupos que tienen esa incidencia en la toma de decisiones. Influencias de los grupos de presión, fuerzas asimétricas. Dice, los grupos con intereses bien definidos, pocos miembros y poder económico tienen mayor capacidad de influencia. Los grupos con intereses vagos y muchos miembros tienden a tener menor capacidad de influencia. Bueno, yo creo que ya les di el ejemplo, la primera. En el chat, para que no sea solo yo la que hablo. Hasta el acompañamiento, la violencia sexual, y así puedo seguir hablando solamente del tema de salud sexual y reproductiva, que ha sido quizá uno de los ejemplos que también suelo dar allí, y por eso lo retomo lo que dice del aborto. Todo eso entra dentro de ese mismo grupo. ¿Tienden a hacer esfuerzos aislados? Sí, seguramente, porque son muchos temas y pues se organizan unos cuantos que comparten cierta visión, que tal vez son de un grupo más general, pero esos esfuerzos aislados y con poco poder político o económico no tienden a tener mucha influencia en la toma de decisiones de política, como lo serían los miembros, los pocos miembros de poder económico, como cuáles son estas que tienen mayor fuerza dentro del país. Que sean en el chat, porque sé que son tímidos para hablarme, pero aunque sean en el chat, ya la otra semana los miro ahí y ahí sí ya los interrogo. Casi es uno de los principales, pero así en general las cámaras como tal. Entonces, solo para que vayan bien, ya se nos fue la hora y solo estuve repasando el capítulo 4, según yo, y vamos a hacer ejercicios. Pero repásenlo, ustedes tienen aquí, traten de complementar con la lectura. De igual manera repasen las presentaciones, las tienen disponibles en el aula virtual. El punto es que también empiecen ustedes a ir de la mano con la realidad nacional. Bueno, este es un ejemplo de fuerza asimétrica. Sí, hay noticias, ahí hay hasta TikTok si no quieren ir a leer toda la noticia, pero el punto es que vayan aclarando las ideas y que lo puedan aplicar a la realidad nacional. Y pues ya de ahí, así ya tienen más argumentos para que platiquemos la próxima semana en clase, porque ahí sí ya no los dejo estar tan callados como han estado estas 3 semanas virtuales. No sé si hay alguna consulta. Todo bien, licenciada, interesante. Ok, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Creo que me quedó incluso más atrasado de lo que había dejado Edson, pero pues al menos así hicimos ahí a profundidad uno de los conceptos. Fue un gusto saludarlos y pues nos vemos el día lunes en clase. Feliz noche a todos. Gracias, Feliz noche, licenciada.
Gracias, licenciada. También